Santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Él es alto, exaltado, digno de adoración. Alabemos con el corazón. Él es alto, exaltado, digno de adoración. Santo es el Señor. Él es alto, exaltado, digno de adoración. Adoremos con el corazón. Él es alto, exaltado, digno de adoración. Santo es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, gracias, gracias. Thank you, guys.
My heart rejoice. Amen. Bueno, pues muy buenas tardes a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, que están una vez más con nosotros en este precioso estudio de viernes en el cual traemos semana tras semana con el principal propósito de ¿qué? De que seas más que bendecido por medio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Dios, ¿sí? Jesucristo, uno de los propósitos que siempre tenía era de que nosotros aprendiéramos acerca del amor del Padre. Y no nada más eso, sino todas las cosas que el Padre tenía para nosotros. ¿Por qué? Porque eso a Él le interesa. A eso le interesa de que tú y yo sepamos de que Él tiene grandes cosas para nuestras vidas. ¿Sabes qué? Una de las cosas que el Espíritu Santo me llamó la atención es que me he dado cuenta que no oro cuando empiezo al estudio. Pues dije, Señor, bueno, pues gracias porque tú nos amas y nos perdonas, ¿verdad? Así que ahí donde tú estás, quiero que me acompañes en oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos por esta preciosa tarde, Señor, en el cual podemos presentar tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra ya es más que bendecida, Señor, pero yo te pido que cada uno que la escuche, Padre, que pueda recibir esta palabra, Señor, directamente del cielo. Yo solamente soy el vaso que tú usas para poder transmitirla, Dios poderoso, porque tu palabra dice que si nosotros no la habláramos, Señor, tú harías que las piedras las hablaran. Por eso es que sabemos que nosotros estamos dispuestos a ser usados, Padre, para que tú lleves esta palabra por donde quiera que quiera llegar. Padre, bendigo a mis hermanos, a mis amigos que nos escuchan en esta preciosa tarde, y yo te pido que tú uses estos labios, Padre. Yo quito todo pensamiento mío para que tu presencia y tu Espíritu Santo nos ministre en esta preciosa tarde. Amén, amén y amén. Pues gracias, mis amados hermanos, gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros, porque sabemos que Dios tiene grandes propósitos. Mira, probablemente para cuando tú ya hayas escuchado este estudio bíblico, ya las elecciones ya pasaron, todas estas cuestiones ya quedaron fuera, ya podemos concentrarnos y enfocarnos más, porque no te creas, como que siempre sí nos enfoca todo eso. ¿Por qué? Porque siempre anda uno con el pendiente de que quién va a ser, quién no va a ser, y todo eso, o sea, y por eso es que muchas veces viene temor, viene angustia, viene ansiedad, y todas estas cosas vienen a nuestra vida y a veces perturban lo que es el plan de Dios para nuestra vida. Por eso es que Dios quiere que día a día, así como nuestros pastores nos han enseñado, día a día nosotros vengamos y nos sometamos a la presencia de Dios, a la voluntad de Dios, y que Él sea nuestra guía para nosotros poder día a día poder entender cuál es la voluntad de Dios. Acordémonos que la Biblia nos enseña en el libro de los Romanos que la voluntad de Dios va a ser siempre buena, agradable y perfecta. Así que quiero que tú te lleves ese versículo en tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Pero vamos a continuar. Si tú nos estás acompañando, vamos a continuar con la clase, vamos a decirlo así, del día de hoy, que se llama bajo su cobertura, que es la parte 2. ¿Por qué venimos trayendo esto? Porque el Espíritu de Dios, yo sé que nos está preparando en muchas áreas. El Espíritu de Dios está hablando y ministrando a gente en las cuales les está enseñando o nos está enseñando cómo prepararnos día a día a vivir una vida en abundancia delante de Dios, una vida en la cual tú y yo podamos tener esa protección, podamos tú y yo poder entender que Dios tiene cosas grandes para nuestras vidas, y no importa lo que haya pasado en nuestro pasado, porque nuestro pasado ya no nos guía, ya no nos maneja, porque ahora el que nos está empezando a guiar, y si has estado poniendo atención, le estamos dando toda autoridad para que el Espíritu de Dios sea nuestra guía, nuestro jefe en este timón, en este barco, todos los días. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es importante. Mira, hablando de esto, todos conocemos quién fue el Titanic, ¿verdad? El Titanic fue un barco que fue, en su tiempo, fue uno de unos barcos más hermosos que existía, más grandes, más rápidos que existía, pero desafortunadamente la gente que lo manejaba se descuidó por unos segundos y hubo una tragedia grande. Y muchas de las veces yo me comparo con el Titanic,
Porque cuando dejamos que nosotros nos descuidamos en nuestra vida caminar del diario y de repente ponemos una mirada a un lugar o a otro lugar donde no tiene que ser, llegamos, nos tropezamos, golpeamos con hielo y pueden pasar muchas tragedias. Por eso es que es importante que día a día en la mañana, y esto lo hemos predicado, el pastor lo ha predicado por mucho tiempo, que hemos tenido todas las mañanas cuando tú te levantes, preséntale tu vida a Dios. La Biblia nos enseña que Dios ya tiene figurado nuestro día, o mejor dicho, preparado nuestro día. Todos los días ya Dios tiene un plan para nosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer es presentarnos para entrar en el plan de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que poner de nuestra parte. Muchas de las veces la gente, ¿qué pasa? Cuando pasan las situaciones, ¿qué es lo que pasa? Siempre preguntamos, o la gente pregunta, bueno, pues ¿dónde estaba Dios en este tiempo? ¿No es cierto? Dios siempre ha estado ahí. La cuestión es de que muchas de las veces nosotros no hemos estado con Dios y en el plan de Dios. Por eso es que, bueno, vamos a seguir con su cobertura. Estábamos en el Salmo 91 y durante todo este tiempo y todo lo que ha estado pasando, Dios sabemos que ha estado hablando, ministrando al pueblo de Dios, de una u de otra forma. ¿Por qué? Porque hablaba acerca al principio cuando hablé de que ya probablemente cuando tú veas este estudio, ya sabes quién va a ser el nuevo presidente que va a tomar posesión para el 2021, ¿sí? Ya sabes cómo va a estar, ya sabemos todo, ya vas a saber todo eso. Y un predicador que me gustó dijo esto, ¿sí? Muchas de las veces nosotros nos preguntamos y nos preocupamos de quién va a ser el presidente, quién va a ser esto, pero se nos olvida que Dios todavía sigue sentado en su reino. ¿Sí? Si nos preocupamos de todo, pero se nos olvida que pase lo que pase, Dios sigue siendo Dios. Dios nunca va a dejar de ser Dios. Y lo principal de todo esto, y se nos ha olvidado a la iglesia, ¿sí? Es de que la Biblia nos enseña que no hay nada, absolutamente nada que no suceda en este mundo que Dios ya sepa que va a pasar. Y todo está dentro del plan de Dios. Lo único que nosotros tenemos que hacer es meternos al plan de Dios y decirle, Señor, así como decía, muéstrame cuál es tu plan. ¿Sí? Vemos en el libro de Job, cuando él tenía todo y se le quitó todo, en el capítulo 40, después él dijo unas tremendas palabras que muchas de las veces nosotros no podemos entender o no llegamos a entender, pero él dijo esto, ¿sí? De oídas te había oído. ¿Y cuánta gente, y yo no sé por qué Dios me está llevando por este lado, cuánta gente, no nomás aquí en Estados Unidos, pero en todo el mundo, conocemos nada más a Dios de oídas, de oído. Lo conocemos nada más porque vamos los domingos al servicio, escuchamos al pastor, escuchamos al profeta, escuchamos al predicador, nos vamos a la casa y es todo. Y nos pasa como Job, cuando viene la destrucción, bueno, pues, ¿dónde está Dios? Pero él llegó a decir algo bien importante, cuando reconoció y dijo, de oídas te había oído, dice, pero ahora, con todo lo que pasó, con todas las situaciones, con todos los mensajes que hubo de todos mis amigos, de mi esposa, de mis hijos, con todo eso, ahora mis ojos te llegan a reconocer quién eres tú. Bueno, yo lo parafraseé, ¿verdad? Y algo bien tremendo más, decir, ¿quién eres tú para mí? Porque yo te puedo preguntar, amado amigo, amado hermano, tú conoces a Dios, tú has estado en el ministerio por varios años, tú predicas, tú profetizas, pero ¿quién es Dios para ti? Sigamos adelante con el estudio.
Yo sé que Dios tenía a alguien para esta palabra para alguien, así que sigamos. Mira, estábamos aprendiendo en el Salmo 91, uno de los salmos que me fascina, y acordábamos que en el versículo 3 la Biblia dice, y Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Hablaba yo acerca la semana pasada de que ¿qué es el lazo del cazador? Son las trampas del enemigo. La Biblia tiene promesas. Mira, la Biblia tiene tantas promesas en la palabra de Dios que en las cuales una vez yo escuché a un predicador que hablaba y decía, mira, las promesas de Dios son como un plato grande, ¿sí? Que están ya, que es un plato que está servido ahí en medio. Y tú, ¿sí? Como persona que tienes hambre, ¿qué es lo que tienes que hacer? Irlo y tomarlo para poder satisfacer esa necesidad. Pero muchas de las veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no nos sentimos capacitados para poder tomar eso. Muchas veces como cristianos no nos sentimos capacitados para poder recibir o entender o comprender o poder recibir lo que es las promesas de Dios porque no nos sentimos capacitados. Siendo que la palabra de Dios ya nos hizo capacitados para nosotros poder reclamar del diario las promesas de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la Biblia, Jesucristo nos hizo coherederos de sus promesas. Tú y yo somos coherederos de las promesas del Padre. Entonces, aquí la Biblia dice que Dios nos librará del lazo del cazador, que hablaba acerca de las trampas del enemigo que día a día está. Mira, Satanás, la Biblia nos enseña que no descansa. Dios tampoco descansa, ¿sí? Él no duerme, Él está siempre alerta. Tú te levantas a las 2 de la mañana, tú le clamas a Él y ahí está, ¿sí? Pero ¿sabes qué? También el enemigo ahí va a estar tratando de que tú, en vez de que te pongas a leer la Biblia, en vez de que te pongas a platicar con Papá Dios, te agarres tu teléfono y empieces a ver lo que pasa en YouTube, lo que pasa en el Facebook, lo que pasa con el Twitter, lo que te pasa, ¿sí? Oiga, y déjate digo una cosa, como decía un predicador, no es malo que veamos eso o que estemos en esas redes sociales, pero sí es malo que pasemos demasiado tiempo en ellas, más que pasamos tiempo con Dios. ¿Por qué? Porque no nos cuando tú te alimentas de las redes sociales, nomás te vas a alimentar de cuestiones que te van a traer más depresión. Mira, yo te voy a poner un ejemplo, ¿sí? Yo conozco a una jovencita que ella, Twitter, a Snapchat, todas esas cosas. Y ella una vez estaba de depresión porque decía, mis amigas en Twitter ya pusieron que están embarazadas y yo quiero quedar embarazada. Le decía, wait a minute. Nada más porque tus amigas están embarazadas, tú quieres quedar. Oh, sí, porque ahora ya todas ellas están le digo, ¿sabes lo que estás diciendo? Te estás dejando llevar por situaciones que a lo mejor ni siquiera estás preparada para estar embarazada. Pero es que todas ellas. Le digo, no, le digo, ya platicamos con ella, conversamos con ella. Le digo, ¿por qué te dejas llevar por cuestiones sociales? Muchas de las veces es pura mentira. ¿Sabías que tú muchas veces el 90% o el 95% de lo que la gente dice en esas redes sociales es pura mentira, es pura fantasía? Porque cuando vives te dicen que son felices, te dicen que son contentos, pero verdaderamente muchas de las veces lo que viven en la vida real es totalmente en contra de lo que están diciendo en sus redes sociales. Pero siempre quieren presentar lo mejor, lo más hermoso, No, presentémonos a Cristo. Entonces, el enemigo va siempre a buscar una forma u otra de cómo hacernos que nos separemos de no buscar de Dios, de las trampas del enemigo. ¿Sí?
¿Qué es la peste destructora? Hablaba el versículo 3, enfermedades mortales. Dice, con tu plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Hablábamos acerca de la protección. No sé si te acuerdas que hablaba de esta protección. Cuando yo me movía, me salgo de la protección. Hablaba de la sombrilla también. Cuando yo me salía de la sombrilla, me mojo, pero cuando yo me pongo la sombrilla me cubre. Y es lo mismo delante de la presencia de Dios. Cuando yo hago cosas en las cuales no están de acuerdo con las cosas de Dios, me estoy alejando de la protección de Dios. Pero cuando yo estoy buscando, ahora, déjate digo una cosa, y no quiero que me malinterpretes. Tampoco es de que tienes que estar las 24 horas ahí. Oh, santo, 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 santo. No, tampoco tiene que ser eso. La Biblia nos enseña que yo puedo estar trabajando en mi trabajo y en mi mente yo puedo estar platicando con Dios. ¿Sí? Yo tengo que estar atento también a lo que estoy haciendo alrededor. Puedo estar manejando y puedo traer alabanzas, glorificando a Dios, llorando a Dios. A mí me ha pasado varias veces de que cuando yo voy manejando, que voy lejos, muchas veces me pongo a alabar y de repente cuando yo me lo pienso ya estoy hablando en lenguas y ya cuando me lo pienso ya llegué al lugar que tenía que llegar. O sea que pasé un tiempo tan agradable delante de la presencia de Dios que ni sentí el viaje. Pero eso es lo bonito porque Dios está contigo, Dios te ayuda, ¿sí? La protección muchas de las veces que vaya a pasar algo. ¿Cuántas veces no has ido manejando y de repente sientes en tu corazón que no te vayas por ahí, que das vuelta a la izquierda y sigue por otro lado? Muchas veces yo lo he hecho y no sé qué ha pasado, pero muchas veces sí Dios me ha mostrado que por ahí por donde yo iba a pasar un accidente y Dios me protegió de eso. O sea, y todo eso, ¿por qué? Porque Dios te protege, Dios te ama. Después seguimos en el versículo número 5, Salmo 91, 5, si ahí lo tienes en tu Biblia, dice, no tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día. ¿Sí? No tendrás temor. ¿Qué significa eso? Que Dios, la Biblia nos enseña que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Una de las cosas que yo estaba escuchando en estos días durante la semana, ¿sí? Estaba escuchaba una predicadora que decía que el Señor le había hablado en su corazón y le decía que no tenemos que dejar que el temor sea tu profeta. Y me quedé, ¿el temor sea tu profeta? Dice, sí, porque muchas de las veces el temor, el espíritu del temor te dice qué es lo que tienes que hacer. Te dice, tenle miedo a tu mamá. Que él te dice, mira, ahí viene tu papá, tenle miedo. Y te escondes, ¿sí? O quieres salir a correr en la madrugada y dice, está muy oscuro, no salgas porque te acuerdas que aquí a la vuelta hay uno que vive y que dicen que es matón. O sea, el espíritu empieza, y tú ¿qué es lo que haces? Tú empiezas en tu espíritu, en tu ser, empiezas a creer todo eso. Y ya solito ese espíritu te está profetizando de que tengas más miedo, de que tengas miedo a tu mamá, de que le tengas miedo a tu papá, de que le tengas miedo a tu jefe, de que le tengas miedo a tu supervisor, de que le tengas miedo a tu novio o a tu novia o a todas esas cosas. Entonces cuando ella explicaba todo eso, yo me quedaba, verdaderamente sí es cierto. Muchas veces nos dejamos llevar por ese espíritu de temor y dejamos que ellos sean. Ahora, ¿por qué que no sea tu profeta? ¿Qué es lo que hace un profeta? Un profeta habla, ¿verdad? Palabra. Y esa palabra es la que te llega y empieza a ministrar tu vida de una forma u otra. Y ella decía que el Señor le dice, mucha gente se está dejando ministrar o profetizar por el espíritu del temor. ¿Sí? Pero aquí el versículo 5 del Salmo 91 nos habla y dice, no. Dice, ¿por qué? Porque no tendrás temor de espanto nocturno. Acordémonos que la Biblia nos enseña que Dios es nuestra luz, ¿sí? Él es nuestra paz, Él es nuestra fortaleza. Ni de saeta que vuele de día. Siempre hemos aprendido esto, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Y esa es otra de las cosas que no hemos aprendido como cristianos, de que nuestra lucha no es contra mi vecino o contra la actitud de mi vecino, contra la actitud de mi jefe, contra la actitud de mi pastor, contra la actitud de mi amigo, contra la actitud
de los homeless que están allá afuera. No es contra ellos, no es contra la carne, sino que la Biblia nos enseña que es contra las huestes espirituales que se mueven en las alturas de los cielos. Ahora, todos ellos, como muchos de ellos no conocen a Dios, entonces se dejan manejar por todos esos espíritus. Yo todos los sábados en la mañana voy a limpiar una oficina. ¿Sí? Son trabajitos que Dios me permite que tenga. Y voy y limpio una oficina. Y ahí donde estoy en esa oficina, déjate digo, probablemente hay más de unos 14 homeless. Tú los escuchas gritando y diciendo palabras obscenas, aventándose de piedras, y yo puedo pasar por medio de ellos, los saludo y a mí no me tocan, no me hacen nada. A veces hasta se callan cuando yo paso o se retiran. ¿Por qué? Porque yo sé en quién confío. Yo a veces hablo con ellos. Yo a veces trato de darle palabra, pero cuando me ven a veces mejor se retiran. ¿Por qué? Porque quiero presentarles a Jesucristo y el espíritu que traen adentro no quiere recibirlo y mejor se van. ¿Sí? Por eso es que muchas de las veces la Biblia nos enseña, no tenemos que dejarnos guiar por eso, ni de las cosas que están volando alrededor de nosotros. O sea, no son los pájaros ni las águilas, no, sino los espíritus que andan volando. ¿Sí? No tendremos que tener temor de eso, porque Jehová está con nosotros. Ni de pestilencias que anden en la oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. ¿Sí? Y lo mismo, pestilencias, enfermedades. ¿Cuántas enfermedades, como por ejemplo el coronavirus? El coronavirus es una pestilencia. ¿Por qué? Porque mata, destruye, ¿sí? Ahora, muchas de las cosas también, habla algo bien interesante que habla en la oscuridad. Una vez yo aprendí de esto. La mayoría de las cosas, de las muertes, la mayoría de las situaciones que pasan pesados en el mundo es después de la medianoche. Después de la medianoche hay mucha gente muerta, mucha gente endrogada, mucha gente que se anda drogando, que anda tomando, todo eso. ¿Por qué? Porque la oscuridad, ¿sí?, trata siempre de atraer a todas esas personas. Pero dice la Biblia en el versículo 7, y ahí vamos a quedar: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la protección de Dios está en tu vida. La protección de Dios está en mi vida. Lo único que tenemos que nosotros que hacer es aceptarla. Así que, mi amado amigo, tú que estás ahí en este momento, si tú no conoces a Cristo Jesús, déjate invito, Dios tiene esa protección para ti. Dios te quiere cambiar, Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. Dios quiere invitarte a que seas parte del cuerpo de Cristo para darte todos esos regalos que Él tiene. Quiere entregárselos, todos esos sueños que tú has tenido, todas esas cosas que tú has perdido durante hace muchos años. Dios lo quiere restaurar en tu vida, pero solamente lo vas a hacer cuando nosotros vengamos a Cristo Jesús. Dejemos que Él haga lo que Él quiera con nuestra vida, ponernos al servicio de Él y decirle: Señor, heme aquí. ¿Por qué? Porque es importante que lo hagamos. Así que te voy a invitar a que cierres tus ojos ahí donde estás. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido por cada uno de mis hermanos, mis hermanas, pero te pido principalmente por aquella persona en la cual en este momento está entregando su corazón. Tú que estás entregando tu vida a Cristo en este día, repite esta oración conmigo: Señor, aquí estoy, entrego toda mi vida a ti. Haz de mí lo que tú quieras, porque yo sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Gracias. Gracias, mis amados amigos. Gracias, mis amados hermanos. Los espero. Muchos saludos a cada uno de ustedes. Los amo en el amor de Cristo. Los extraño a cada uno de ustedes que me están escuchando. Les amo en el amor de Cristo. Así que reciban un coloroso saludo de cada uno de nosotros aquí en la iglesia. Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén.